Franca Controversia. Únete a la charla con voces de todo el mundo. No te pierdas del diálogo, los comentarios y los aportes de un diverso y siempre creciente grupo de invitados. Franca Controversia, el programa de entrevistas. Acércate a las ideas, las conversaciones, las perspectivas y a diversos campos del conocimiento. Compartamos ideas mientras buscamos respuestas. Bienvenidos. Muy buenas tardes, es como siempre un gran gusto estar con ustedes en este programa que se llama Franca Controversia, que es el programa de entrevistas que ya tiene 4 años al aire y que se transmite en Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, Jalisco, México, y en Radio Libre de Paraguay en la 1200 AM. Mi nombre es Héctor Farina, siempre en compañía de un poderoso equipo de producción, hoy comandado por Paulina Fonseca, que está en la asistencia de la producción, siempre con Fernanda Limón en la producción del programa y con un gran equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Nos da mucho gusto siempre conversar con ustedes y llevar las preguntas, las inquietudes, los cuestionamientos a distintos lugares de Iberoamérica. Hoy nos conectamos hasta distintos puntos de América, nos vamos a ir hasta Lima, Perú, nos vamos a ir también hasta Nueva York para hablar sobre un proyecto que nos parece por demás atractivo, por demás interesante y tiene que ver con la fusión entre la literatura que conocemos escrita en un medio y su expansión al universo transmedia, es decir, a diferentes medios de comunicación, a diferentes plataformas. En primer lugar, me da mucho gusto que esté hoy con nosotros. Él es Alejandro Freddy Loarte Arteaga, es peruano, es el autor de la novela Agustina, el norte de mi amor, estudió Sociología Política en la Universidad Católica de Perú y una maestría en Política Internacional de la Universidad New School de Nueva York. Desde 1989 vive con su familia en Nueva York, en Estados Unidos, y con Agustina, el norte de mi amor, tiene escritas 5 novelas en total. Además de Agustina, el norte de mi amor, escribió Huallanca de Huaylas, una comunidad joven con historia antigua, Agnus del pueblo, Vacas rebeldes, recuerdos imaginados de un motín, La agonía del patriota Ramón Castilla. Desde Nueva York nos da mucho gusto que esté con nosotros el escritor Alejandro Loarte. Bienvenido a Franca Controversia. Muy buenos días o buenas tardes por aquí al programa que dirige usted, Héctor, y gracias también a la empresa Transmedia que nuestros hermanos peruanos están configurando y emprendiendo con bastante prospecto el permitir hablar sobre la experiencia de ellos a partir del tratamiento de mi última novela, que es titulada, ya lo dijo, Agustina. Faltó una novela anterior a esta que salió el año pasado, que es Alicho. Es una novela más grande que esta, ¿no? Pero en fin, solo para decir que es parte de este bagaje que no me pertenece, pero en el que estoy inmerso como parte de mi ser, ¿no? Así que estamos aquí para compartir lo que pudiera preguntar o lo que yo pudiera opinar sobre mi novela y también la experiencia de Transmedia. Sí, Alejandro Loarte está con nosotros, él está en Nueva York y en Lima, en Perú, está el equipo de producción Transmedia. En primer lugar, me da gusto que esté con nosotros Fiorella Sánchez, ella es productora del proyecto Transmedia Agustina y directora de contenidos de la agencia Stories y Media o Almedia Perú. ¿Cómo se dice? ¿Imedia o Almedia Perú? Fiorella, bienvenida a Franca Controversia. Hola Héctor, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Es Stories and Media Perú, es la agencia de comunicación transmedia que manejamos. Bueno, muy feliz, muy contenta de poder participar en esta charla en conjunto con todos ustedes.
para escuchar un poquito y explicarles, ¿no?, de lo que trata este nuevo proyecto Transmedia de Agustín en el norte de Myanmar. Bienvenida, Fiorella. Fiorella ya había estado con nosotros antes en Franca Controversia, ya habíamos hablado del proyecto Kapuczynski, otra historia fantástica de las que nos contaron hace un tiempo. Está también con nosotros Carolina Ruiz, ella es productora del proyecto Transmedia Agustina y directora de cuentas de la agencia Stories and Media Perú. Carolina, bienvenida a Franca Controversia. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias también a tu equipo. Bueno, muy feliz de poder compartir en esta entrevista lo que estamos realizando en la agencia de Stories and Media Perú. Estamos muy contentos de este proyecto y qué mejor poder reflejarlo en esta entrevista y contarles a todos de qué se trata. Y con nosotros un conocido de la casa, el profesor Carlos Terrones. Él es el productor del proyecto Transmedia Agustina y es el fundador y director creativo de la agencia Stories and Media Perú. Es un profesor universitario, trabajó en varios proyectos transmedia, es periodista, conoce mucho del medio, de la radio, y hace un tiempo se convirtió en un emprendedor en un contexto de mundos digitales y de nuevas propuestas. Profesor Carlos Terrones, es un gusto que esté de vuelta con nosotros aquí en Franca Controversia. Héctor, qué gusto. Después de un tiempo nos volvemos a encontrar acá en la radio. Siempre es un gusto poder compartir cosas que hacemos en conjunto, ¿no? Se unen la literatura, las nuevas narrativas, el mundo digital, ¿no? Y al final lo que contamos son historias, ¿no? Que es de repente algo en común que une a los pueblos. Así que gracias por la invitación. Antes de pasar a hablar de la obra en sí, de la novela, quiero preguntarles por sus respectivas sorpresas, sobre todo Alejandro. Cuando alguien se acerca a un escritor como Alejandro Loarte y le dice, vamos a convertir tu libro en muchos fragmentos del libro que van a estar en distintas plataformas, que va a estar en la televisión, que va a estar en un video, que va a estar en un audio, en un cómic. ¿Cuál fue la primera reacción de Alejandro? ¿Se sorprendió, se asustó, se quedó estupefacto? Sí, la verdad, ¿no? Yo no me imagino, hasta ahora todavía, excepto por lo que va saliendo y los comentarios que voy recogiendo de las personas que visualizan el producto. Pero propiamente yo, la verdad, no me imaginaba, tampoco me quiero imaginar, porque como que no es el foco de mi interior, ¿no? Que si alguna vez le he dicho a Carlos, a Fiorella, y ahora a Carolina también, que mi interés no es tanto ni mediático ni comercial, ¿no? Mi interés en realidad es más de conciencia, de generación de identidad. Desde ese punto de vista, me interesa que llegue ciertamente a la gente y que capture el contenido que se quiere transmitir, porque sí, como sociólogo, que es la base de mi escribir, me interesa que haya una aplicación de la comprensión de la narrativa en la acción cotidiana de la vida de la gente. Es quizás, no me imaginaba, como digo, no me quiero imaginar, o sea, pero voy viendo que puede tener un efecto que está encadenado a lo que yo quisiera, ¿no? Y en el caso de Fiorella y tu mirada ya un poco más fresca, digamos, en el sentido de que ya hay una experiencia previa de haber hecho proyectos transmedia, ¿cómo se produce tu sorpresa cuando vas tomando un libro y lo vas construyendo en algo que se ve diferente, que suena diferente, pero que es el mismo libro, ¿no? Sí, de hecho, como mencionabas con Kapuczynski, fue inicialmente con lo que experimentamos, ¿no? Cómo era transformar esto, ¿no? Transformar un libro tradicional, un libro en físico, convertirlo en estos productos, en estos contenidos tan diversos, ¿no? Pero a la vez enriquecedores, ¿no? De hecho, fue un momento de investigar mucho el tipo de contenido que íbamos a hacer,
pero ya venimos con una experiencia previa, ¿no? De hecho, con Freddy también trabajamos anteriormente su libro Alicho, también hicimos un proyecto transmedia de ello, y realmente es muy bueno, ¿no? Saber que a la gente le interese, ¿no? Este tipo de contenidos, porque por ahí quizás algunos libros en físicos no todo el mundo lo puede leer, pero ya ahora llevarlo al internet, a la era digital, ¿no? En las redes sociales, hace que diversos públicos puedan ver ese tipo de contenidos, ¿no? Y se interesen más en esos productos. Entonces es por eso que nosotros decidimos tener una variedad de contenidos, ¿no? Hacer unas gráficas, podcasts, cómics, etcétera, para que así sea de interés de todo el público, pues, ¿no? Y en el caso de Carolina, cuando vas pensando en un libro que tradicionalmente es como uno de esos libros que tenemos para hojear y para darnos el gusto de leer en físico, ¿qué es lo que te sorprende del proceso de pasarlo a otros medios? Bueno, para un comunicador en realidad es una experiencia grata el poder obtener de un libro no solo este conocimiento importante que es que lo tomas a la lectura, sino que esto lo puedas transformar y lo puedas llevar a otras tecnologías, a nuevas tecnologías. De hecho, para un comunicador estar siempre en contacto con nuevas tecnologías es parte tanto de su carrera, de su trabajo y de su pasión, como es lo que ha ocurrido con el libro, en este caso, en este proyecto de Agustina, que el poder leer, obtener la información y los conceptos y los mensajes tan importantes que ha tenido este libro y poder transformarlo y llevarlo a estas plataformas y que no solamente se quede para quienes nosotros que lo hemos leído o lo ha leído un público pequeño, sino que lo puedan leer más personas y este mensaje se pueda transformar, pues es una experiencia muy grata y estoy muy feliz de trabajar con este proyecto. Estamos en franca controversia. Hoy estamos hablando sobre dos cosas que derivan en una fusión que es muy propia de nuestros tiempos. En primer lugar, de un libro, Agustina, el norte de mi amor, de un escritor peruano radicado en Nueva York, Alejandro Loarte. Y en segundo lugar, del universo transmedia y la producción transmedia, y cómo las historias que antaño pensábamos que quedaban impresas en papel, hoy están dispersas, multiplicadas, refortalecidas y revitalizadas en diferentes plataformas del mundo digital. Saludo especial a toda la gente que nos escucha en el Paraguay a través de la señal de Radio Libre, la 1200 AM, y a toda la gente que nos escucha, ya sea a través de nuestras transmisiones en Facebook o a través de nuestros podcasts que se pueden encontrar en plataformas como Spotify y iVoox. Nos escuchan siempre, sabemos que nos escuchan en Lima, en Perú, siempre el profesor Amaro La Rosa y otros académicos escuchan Franca Controversia, en Manizales, en Colombia, en Bogotá también, en La Rioja, en Córdoba, en Buenos Aires, Argentina, en Valparaíso y en Viña del Mar, en Chile, también nos escuchan muy frecuentemente. En Costa Rica, en Loja, Ecuador, uno de los lugares en donde siempre tenemos una audiencia muy activa, muy crítica, y en otros lugares de Iberoamérica. Hoy estamos hablando sobre cómo un libro, en este caso una obra escrita, se pasa al universo transmedia, trasciende los medios y empieza a aparecer en forma de videos, en forma de audios, de textos, de cómics, es decir, de otras formas propias de la narrativa digital. Y está con nosotros desde Nueva York el escritor Alejandro Loarte, mientras que desde Lima, Perú, están con nosotros el profesor Carlos Terrones, Carolina Ruiz y Fiorella Sánchez, todos ellos encargados del proyecto Transmedia. El escritor Alejandro Loarte es un peruano, está radicado en Nueva York y es el autor de Agustina, el norte de mi amor. Alejandro, ¿podría usted contarnos, como si fuera una pequeña semblanza que inspira a la gente, de qué trata el libro? ¿Por qué es importante leerlo? Es una aventura de un inmigrante peruano que referencialmente considera a su amada, Agustina, como el referente de su motivo para emigrar del Perú a
los Estados Unidos geográficamente hablando. Y es una aventura que transcurre en 40 días, atravesando pues casi todos los países, excepto Panamá, Costa Rica, hasta los Estados Unidos. En la condición de alguien que está bajo la lógica del amor, confiado en que si por amor va a emigrar y por allí va la gente al norte, va a llegar a encontrarse con Agustina, con la cual el destino, las circunstancias del momento la separaron. Y Agustina vino con visa a los Estados Unidos, pero a él no, porque era de otra clase, ¿no? O sea, no tenía la experiencia de viajes. En fin, entonces es la aventura de este migrante por amor a Agustina, siguiendo una ruta en ese tiempo bajo la lógica de una fe en lo bueno y en la experiencia de que si los inmigrantes llegan allá, por razones en su lógica de el inmigrante personaje, por razones de que si otros viajan por trabajo, otros viajan por educación, otros viajan por persecución, bueno, pues viajar por el amor parece como que está en una escala un poquito mayor y por lo tanto, ¿por qué no se puede llegar? En ese transcurrir, que es la narrativa 100% de la novela, hay una serie de cotidianos acontecimientos, encuentros con gente, por supuesto, desconocida, en lugares, por supuesto, desconocidas, siempre en ese afán de avanzar, y también con animalitos, ¿no? En este caso el perro, que juega un papel importante en la filosofía del inmigrante, y con lo que yo llamo casualidades, es decir, con aquellas ocurrencias en el encuentro que no se esperaba, pero que son los que van permitiendo el avance sucesivo. Por ejemplo, no conocía en Colombia a nadie, su referente eran unas monjitas dominicanas de la presentación, pero las monjitas, como él estaba durmiendo en un hotel donde habían prostitutas y homosexuales, entonces ellas como que se distancian y dicen, no, te ayudamos por otra cosa, pero no por allí. Y más bien encuentra en esta gente de esa comunidad, que en Colombia en ese entonces era muy luchadora, encuentra una solidaridad con su propósito, ¿no? Y cada una de ellas y de ellos expresa su experiencia de amor que va viviendo. Y así en la isla también encuentra un Morgan, que es un tipo obviamente isleño, callado, solitario, que en su visión del mundo como tal está encargado de pasar inmigrantes y se solidariza con ese tránsito. Igual en Nicaragua, donde sí había estado anteriormente, y encuentra a estos dos sujetos que le sugieren no hacerlo por tierra, sino hacerlo por aire. En Guatemala, El Salvador no logró entrar porque estaban en plena preparación de una ofensiva militar en noviembre y esto ocurre en junio, así que allí ocurre una primera gran casualidad de que ese gran no que le dice El Salvador, que tal vez le hubiese traído problemas porque los peruanos en El Salvador estaban considerados como proguerrilleros, ese no le significó que el avión tenía que pasar al siguiente país, que era Guatemala. Y entonces, en el temor de regresarse al día siguiente, al cardenal de Nicaragua que viajaba en el avión, le pide que por favor le ayude a que le dejen en Guatemala, pero igual el cardenal le dice, con ilegales yo no me meto. No, yo soy representante de Dios, pero no del César. Pero en Guatemala se encuentra en primera instancia con ese agente de inmigraciones, que tras conversar toda la noche sobre algo que a él le hace recordar, identificarse, que era su prima, que era una guerrillera, que se logró, después de ser abusada por los militares, logró escaparse y ellos no supieron por qué ni cómo, le hizo inspirar en el hecho de tener a este inmigrante que buscaba avanzar, darle la libertad y no
permitirle que regrese el día siguiente. Esa casualidad, por ejemplo, enorme, es significativa en la narrativa. Y el siguiente paso era, pues, obviamente México, y él no conocía a nadie, encuentra un coyote que era mexicano, ¿verdad? Él no se decía ser coyote, sino pasador, porque decía que heredaba toda una estirpe de arrieros en la zona de Nayarit, ¿no? Pero él no tenía idea de qué es Nayarit ni nada cosa, pero en alguna conversación que tuvo antes de hacer el trato, porque Vicente siempre tenía su cuadernito, escribió la dirección, ¿no? Y ocurre en México, en el tránsito, siendo detenido en una carceleta de los inmigrantes que son retornados a Centroamérica. Tiene 2 episodios, tres episodios que son ilustrativos de lo que los inmigrantes, el tipo de inmigrantes, los motivos de los inmigrantes, ¿no? Estos 2 peruanos que miran por su persecución, hay hermanos, hay una salvadoreña que ha sido compañera de un guerrillero, y un hondureño que es simplemente por ser un padre de 2 hijos y ser hijo de padres que necesitan ayuda, pobres, viaja por pobreza, pero en la descripción de estos encuentros hay un rescate de cómo el amor está procesándose de diferentes maneras en la experiencia de cada uno de ellos. En México, la parte central, fuera de esas anécdotas, es cómo el inmigrante peruano, como parte de esa probatoria de sí mismo, de su capacidad por poder no solamente avanzar, sino también desenmascarar, sino también poner en evidencia algunas cosas que le parecía mal, como fue el engaño que le hizo el coyote Lupe. Él dice, voy a encontrarlo a Lupe, y él no conocía pues nada de México. En México son 3 veces el Perú en tamaño, y por allí fue preguntando dónde queda Nayarit, y en qué me voy, y después dónde queda Huacatlán, y qué ruta va ahí, y por allí lo dejan en el desvío de Huacatlán. En ese entonces seguramente no habían las carreteras de ahora, y llega a Huacatlán, con una combinación obviamente de elementos mitológicos, históricos. A la plaza, se encuentra con un mendigo, y el mendigo pues sí lo conocían, porque este coyote era un famosito en esas cosas, ¿no? Y logra de alguna manera, y ahí queda abierto el tema, de una especie de conversión del Lupe. Pero en fin, es todas estas descripciones que se hacen con una finalidad que tiene 2 aristas. La finalidad primera es de demostrar que cada individuo, en este caso reflejado en Vicente, un inmigrante, tiene la capacidad de poder hacer grandes cosas por amor, ¿no? Reafirmar que hay esa capacidad en el hombre, y no solamente del odio, del progreso, de la codicia, no, sino amarle, de compartir o de buscar algo por lo bueno. Y la otra cosa es la demostración de que en ese ejercicio, en esa práctica o experiencia de afirmación del poder del amor, hay una combinación de esos amores pequeños, cotidianos, de gente buena, y también de la presencia divina, que yo lo llamo casualidad. Las casualidades ocurren cuando tú estás haciendo cosas buenas sin necesidad de estar esperando el milagro, pero llegan a ocurrir, y por lo tanto el resultado es el avance, es el progreso, es el adelanto. Entonces hay el realzamiento de esos 2 aristas de la condición del ser individual, que enmarcado en este tiempo y en el tiempo de las migraciones, de la globalización, busca la novela rescatar no es rescatar, sino retraer este valor y este poder humano que es del amor, en un tiempo donde más bien está vaciado de amor, donde el interés es más temporal, donde es más material, es más consumista. Y entonces ese es uno de los propósitos grandes que se quisiera revelar, más allá de la anécdota narrativa, ¿no? No sé Imagínense ustedes que nos están
escuchando una larga travesía desde Perú, desde Sudamérica, atravesando ese mundo enmarañado que está en Centroamérica, incluyendo el tapón de Darién y todas las cuestiones que son difíciles, sumarse a una ola migratoria, pero hacerlo desde la idea del amor. Hoy estamos hablando sobre una novela ambientada en un contexto de migraciones, en un contexto en el que podemos ver en las noticias una gran cantidad de personas migrando desde distintos puntos de América Latina hacia el norte, en una migración que habitualmente se miraba desde Centroamérica, pero que hoy en día ya prácticamente llega a toda América y que empieza en Sudamérica para hacer un largo recorrido terrestre en la mayoría de los casos, que termina en la frontera o del otro lado de la frontera con Estados Unidos. Y en ese contexto se ambienta la novela Agustina, el norte de mi amor, del escritor peruano Alejandro Loarte, quien nos está contando justamente recién cómo se ambienta esta novela, cómo se construyen esos personajes que van migrando y esas situaciones que se dan a lo largo de cada país. Del otro lado de la historia fantástica de esta novela que nos cuenta Alejandro Loarte, hay un equipo que piensa en transformar esta historia en una serie de producciones transmedia. Y transmedia significa trascender los medios en distintos formatos. Empezamos con el profesor Carlos Terrones. Profesor Terrones, usted que es un periodista, profesor, productor transmedia, ¿cómo se da este proceso de adaptar una historia pensada para una novela escrita, impresa en papel seguramente, y llevarla a un ámbito transmedia? ¿Cuál es el proceso que están realizando? Gracias, Héctor. En realidad es un viaje que uno emprende con la historia que quiere contar, ¿no? A veces uno tiene una idea, vamos a decir, lejana, hasta que obviamente uno encuentra en el relato, le surgen muchas ideas, ¿no? Porque cada historia es totalmente distinta. Nosotros empezamos hace unos años con un libro que es de un escritor polaco, Ryszard Kapuscinski, y ese proyecto que estaba reservado como para que lo lean profesores, periodistas, estudiantes universitarios, estaba reservado para el mundo académico, ¿no? Y eso surgió en la pandemia. Entonces yo utilizaba ese libro, entre otros, pero dije acá en pandemia no lo vamos a aprovechar como si fuera un material importante para una de las asignaturas. Y entonces yo decidí, vamos a decir, en ese ánimo de también involucrar a personas, les comenté a chicos, ¿no? ¿Qué les parece si este libro lo podemos llevar a otros públicos que normalmente no lo conocen? Y cierto que no lo conocían. Les gustó el reto, fuimos como compinches en esto, y fueron semanas y meses de poder crear, ¿no? Producir contenidos, reescribir la historia, ¿sí? Porque el libro tiene un relato, ¿verdad? Y si lo vamos a transformar a diversos canales y diversas plataformas, tenemos que adaptar, ¿no? Ahí viene el Transmedia Storytelling, ¿no? Adaptar ese relato, esa historia a diversas plataformas. Y hay un proceso creativo, ¿verdad? Un proceso donde muchas veces, a veces nos rompemos la cabeza y ahora, ¿cómo vamos a retratar esto? ¿Cómo vamos a retratar? ¿No? Y otras veces surge la idea de que también tiene que gustarnos, ¿no? Tiene que a nosotros, en el medio del proceso, como lo estamos haciendo ahora con Agustina, nos divierte muchas veces, ¿no? Oye, eso de acá, ¿por qué no lo hacemos hablar? ¿Por qué no hablan las personas, ¿no? Ese diálogo. Entonces también buscamos también la sorpresa, ¿verdad? Porque el relato es el mismo libro, ¿verdad? Solo que hay que buscar momentos, ¿no? Hay que buscar también
personajes, ¿no? O los microrelatos, ¿verdad? Porque la historia es una sola, pero también surgen otros protagonistas que también son importantes, ¿no? Entonces nuestro trabajo es de investigación, hemos leído el libro, pero además de eso estamos pensando en audiencia. ¿A qué audiencia o qué tipo de productos le puede interesar, ¿verdad? Al público? Luego de ese proyecto muy bonito, pasamos al segundo proyecto, que justamente es con Alejandro, nosotros lo decimos Freddy. Empezamos con Alicho, ¿no? Fue también el segundo proyecto, fue también la segunda apuesta. Nos gustó la idea de poder también retratar esta historia, que también es historia de un hecho histórico que pasó acá en nuestro país a raíz de un terremoto que pasamos acá en el Perú en 1970. Y de ahí hubo un personaje que es Alicho, ¿verdad? Que es una historia que no lo conocen de repente acá en el Perú, pero tratamos de llevar esa historia, ese relato escondido, ¿verdad? Al gran público, ¿no? Y ahora, último que venimos trabajando nuestro tercer proyecto en libros, que es de Agustina, ¿no? Un proceso muy lindo, muy enriquecedor también por la historia que estamos contando. Así es, profesor Terrones. Le pregunto a Fiorella ahora y a Carolina sobre ellas como comunicadoras, como estudiosas del fenómeno transmedia. Y lo digo, ellas son de una generación un poco más joven que la nuestra, y entonces posiblemente la sorpresa que ellas tengan al ver historias transmedias no sea la misma que tenemos nosotros cuando nos acordamos del libro tradicional que se leía un domingo en la casa, sentado en un sillón, en una mecedora y tomando el café, ¿no? Ustedes, en el caso de Fiorella y Carolina, para ustedes es absolutamente natural, normal, que una historia de ficción se presente así en plataformas transmedia. Sí, bueno, en mi caso, de hecho, ya, bueno, venimos desarrollando ese tipo de productos hace unos años, ¿no? Pero vemos más allá, ¿no? En mis conocidos, en mis colegas, ¿no? Eh, este tema no se toca mucho quizás en el Perú, ¿no? O sea, de la narrativa transmedia, de hacer proyectos transmedia, ¿no? De ver un libro en diversos contenidos, no se ve mucho, sin embargo, en lo particular para mí, hoy en día sí puedo decir que es algo que veo con frecuencia, ¿no? Porque lo estoy desarrollando ya desde hace un buen tiempo. Entonces creo que sí es un tipo de, estos tipos de productos es muy bueno, ¿no? Tanto para mi generación y sobre todo para el público más adulto, ¿no? De hecho, para nosotros puede ser un poco más interactivo, pero vemos a personas mayores, ¿no? Que quizás no están mucho con las redes sociales, pero ven ese tipo de productos, ¿no? Y se interesan mucho, ¿no? Hemos visto varios comentarios que nos hacen en las redes sociales, tanto de Agustino o proyectos anteriores, y les gusta mucho, ¿no? Cómo ven a un personaje de un libro, porque han leído el libro, pero ahora lo ven en las redes sociales, ¿no? Porque en el libro te pueden contar, este personaje es una mujer que tiene tanta edad, describe al personaje un poco, pero ahora en el proyecto ya ven al personaje en sí, ¿no? Que le estamos trabajando con la guía también, y ya ven, entonces son tantos contenidos y diversidad de productos que la gente se está enganchando mucho, ¿no? Entonces eso es muy fascinante. Bueno, por mi parte, desde el lado de profesional de comunicacional, de verdad, sí sentimos que constantemente estamos estudiando, conociendo nuevos conceptos acerca de la comunicación y cómo esa se ha ido transformando con la tecnología, con la convergencia tecnológica, pues familiarizarnos con este tipo de productos o herramientas es un poco más cercano de repente con otras generaciones, y poner en práctica y utilizar nuevas herramientas, pues es un reto realmente que asumimos, como es el caso de Agustina, que hemos podido experimentar con inteligencia artificial ahora, además de los proyectos anteriores, pues en este proyecto estamos incluyendo la inteligencia artificial, un concepto que hace poco nada más ha salido en el lado de comunicacional y que ya los periodistas y algunos medios internacionales ya lo están poniendo en práctica.
En este caso, en el proyecto Transmedia Agustina lo estamos también incluyendo. Se puede ver en algunos de los productos, como en cómics, en algunos carruseles, en reels, imágenes que estamos utilizando y haciendo uso de la tecnología, y en este caso la inteligencia artificial, pues es un gran paso para el lado, como comunicadora, para mí es un reto en el que investigar acerca de las nuevas herramientas que nos permitan expandir un poco más los conocimientos, en este caso el libro, la historia de Vicente y Agustina, pues es un paso que nosotros con mucho gusto lo estamos haciendo, lo estamos poniendo en práctica. Carolina, y en el caso de tus compañeros, de tus amigos, de tu edad, de tu generación, para ellos y para ustedes en general, ¿es más natural encontrarse con este tipo de historias en redes sociales que encontrar esa historia como hacíamos nosotros, los que ya peinamos canas, en una biblioteca o en una librería? La verdad que sí. Sobre todo para el área de comunicaciones o el área de periodismo, sí. Para mi país es un poco sorprendente decir, oye, ya están utilizando este tipo de herramientas acá en Perú. Qué chévere ver un proyecto. Podría decir que en mi generación sí, es normal, igual como los podcasts que ya los consumen. Sí es un poco sorprendente, justo como mencionaba Fiorella, para las personas un poco mayores, ¿no? Que dicen, ¿es en serio? ¿Se puede hacer esto? Pero si yo lo leí hace un rato en un libro, ¿cómo es posible que lo pueda ver ahora en redes y de esta manera? Entonces, sí es un poco más familiarizado con el tema de las tecnologías y las redes sociales y en estas plataformas que nosotros estamos utilizando, pero como comentaba, en mi país es un poco diferente, ¿no? El saber, o es un poco más sorprendente al saber que ya pues, se puede estar utilizando o hay proyectos que están impulsando este tipo de contenidos. Estamos en franca controversia, estamos hablando hoy sobre una novela, sobre un libro que trasciende su frontera física y se posiciona no solamente en el imaginario como hacen todas las novelas, sino que también en distintas plataformas digitales, que es convertida en un proyecto en el cual la inteligencia artificial entra en escena y puede reconstruir personajes. Hoy estamos virtualmente en Nueva York con el escritor Alejandro Freddy Loarte. Estamos en Lima con Carlos Terrones, con Carolina Ruiz, con Fiorella Sánchez. Ellos son comunicadores y productores transmedia. Y estamos también en ese largo itinerario imaginario pero real que recorre toda América Latina rumbo al norte en una cadena muy interesante de migraciones que tienen, como bien lo explicaba Alejandro hace rato, muchas causas, pero en el libro de Agustina, El norte de mi amor, el combustible para ese viaje es el amor. Le quiero preguntar a Alejandro Loarte, nuestro escritor, si cuando él estaba escribiendo el libro, él pensó que iban a intervenir después la inteligencia artificial, la construcción de personajes, que alguien le iba a poner voz a un testimonio que nosotros lectores lo imaginamos y le ponemos la voz en nuestra propia cabeza. O sea, cada quien le pone una voz a los personajes, pero ahora hay una producción transmedia que le pone voz, le pone matices en el rostro, le da cierto aire al personaje. ¿Se imaginó este escenario Alejandro Loarte cuando estaba escribiendo Agustina, El norte de mi amor? La verdad es que no, definitivamente no, a pesar de que yo siempre ubico el escrito personal dentro de lo que llamo la imaginación, en sociología llamamos la imaginación sociológica de lo que uno investiga. En este caso, yo en realidad lo que trato desde partir de los hechos históricos, en este caso biográfico, y tratar de imaginarlo a una realidad. Bueno, en general creo que eso es la labor de la narrativa, pero en mi concepto es imaginación sociológica dicho en literatura. A pesar de ser eso, de ese esfuerzo que uno trata de poner en la escritura, no imaginé que podíamos imaginarlo de una manera mucho más
activa, ¿no? A los personajes y hasta visualmente activa. Porque no es, como dices, parte del mundo en el que uno ha desarrollado su vida y también su destreza. Al tener la experiencia con Alicho, uno comienza a imaginarse eso, ¿sí? Pero a pesar de que hubo esa experiencia, no imaginé de que podemos darle una animación a la novela, a los personajes, a la novela, a los hechos, como la que está transmitiéndose ahorita. A lo más ha sido en términos de también una convención de animación que es la propia película, ¿no? La conversión en película. Esto está entre ambos extremos, ¿no? Y que es más difusible, es menos restrictivo, ¿no? Al alcance de todos. No me lo imaginé. Alejandro, a partir de ahora, al escribir una nueva historia de ficción, Alejandro va a pensar ya en cómo tiene que ser la voz, en qué matices de ojos va a tener para que cuando Carolina o Fiorella decidan utilizar una inteligencia artificial, empaten con ese matiz de los ojos. Quizás no específicamente, pero es algo de lo que se va haciendo en algunas pequeñas relatos de la novela, cuando se habla de Dulcelina o de Camila, ¿no? Se le trata de describir también algo, ¿no? Pero esa es parte de la narrativa. Ahora, obviamente el trabajo de la transmedia no es tan mecánico, lo decía Carlos, es también creación, es una recreación, una añadidura a la creación, una extensión, entonces le dan ciertas fisonomías, por ejemplo, en la animación artificial de Dulcelina, ¿no? En la última que acá, o sea, bueno, Dulcelina era bonita, pero no tan bonita, digamos, en ese aspecto, ¿no? O sea, le han añadido sus cosas, ¿no? Y mi esposa se pone celosa al ver eso, así que ¿cómo es posible, no? Que, ya, son añadidos que parte de la... ¿no? Tiene Sí, que ser así. Si no, no tiene sentido, yo creo que la transmedia, si no añade su dosis de creatividad. ¿Ya? Es más, deberían darle, no, hasta más vitalidad, ¿no? O sea, Vicente debe mover las manos y todas esas cosas, ¿no? Pero ya eso poco a poco, ¿no? Imagino. Una curiosidad que me habían contado Fiorella y Carlos Terrones en una entrevista anterior con el libro sobre Kapuscinski es que cuando lo convirtieron en un cómic, aparecieron consumidores habituales de cómic, un público que seguía los cómics, y llegaron hasta ese libro, un libro que había sido, como bien nos explicó el profesor Terrones, había sido más tradicional de claustros de enseñanza de periodismo y comunicación, es decir, no se conocía fuera de quienes pasaban por esas aulas y por algunas clases. Ahora, con esta apuesta que ustedes tienen de convertir la historia de Agustina, el norte de mi amor, en una historia transmedia, ¿qué públicos diferentes están conquistando? ¿A dónde están llegando? Bueno, empezaré yo, creo. Pero por ahí se escuchó, creo que puede pasar la película, quizás también, Agustina. No hay que descartarlo, ¿no? Así como nos sorprendió en Kapuscinski, entre otros productos, los cómics, ahora lo que nos está sorprendiendo, hay mucho joven que se está interesando, por ejemplo, en los videos, estos videos con inteligencia artificial, quieren conocer más de la historia. O sea, ven a los personajes hablando, las voces, ya están enganchados ahí. O sea, son un público juvenil. Aunque una novela pues no tendría que ver con los, vamos a decir, con las edades, ¿no? Quizás es un público más adulto, joven adulto. Sin embargo, a los jóvenes les está interesando un poco más, a mi parecer. No sé qué comenta Fiorella ahí sobre ese tema. Sí, de hecho, en este proyecto en Agustina, el público es un poco más diverso y de acuerdo a cada red social, ¿no? En mi caso, yo manejo Facebook y en esta red social el público está en el rango de 18 años a 45 años más o menos, ¿no? El 51% son mujeres que siguen esta red social, ¿no? Y el 49% son hombres.
¿no? Entonces, según cada red social, está manejando un público, ¿no? Hablaba de Facebook que entre los países que más nos están siguiendo, viendo los contenidos, son Perú, Argentina, Estados Unidos y España, ¿no? Por otro lado, está Instagram también. Ahí el público de Instagram es un público más joven adulto que va entre los 25 a 34 años, ¿no? Ahí también un 60% son hombres en ese caso, ¿no? Y un 40% son mujeres, ¿no? Es un poquito diferente ahí. Y países que siguen son como también Perú, Indonesia, España y Argentina, ¿no? Carolina maneja el canal de YouTube, que quizás nos puede ampliar un poquito la información cómo vamos a ir con el público, ¿no? Sí, gracias, Fiorella. Sí, en el caso de YouTube, bueno, esta misma plataforma habla de poder subir videos de larga extensión, pero como se ha ido actualizando y justo el proyecto se enfocaba hacia ello, han salido los nuevos shorts, estos pequeños videos de menos de un minuto que hemos estado publicando en la red de Agustina y ha tenido un gran impacto. Sobre todo en mujeres, estamos hablando de un 58% son mujeres que están constantemente dándole like, haciendo comentarios, y los países que más nos ven, aparte de Perú, está México y España. Y es como es una interacción un poco más pequeña, que es un tanto parecido a TikTok, pero de por sí tiene este nicho en YouTube, ha tenido mucha acogida. Y de hecho, no solamente nos permite que estos shorts de YouTube puedan también pasar a otras plataformas, ¿no? Que es lo que hace esto llamativo también. Y es lo rico de tener o de conocer estas nuevas plataformas, es lo que te permite en este proyecto el transmedia, que es lo que a nosotros nos apasiona mucho y que se puede ver reflejado en este proyecto. Si yo les pregunto así a todos, tanto a los productores transmedia como al escritor Alejandro Loarte, el futuro de de las novelas, perdón, o el presente de las novelas o de los relatos de ficción, ya sean relatos cortos, ya sean cuentos, ya sea narrativa, hoy está inexorablemente casado con el mundo transmedia, o debemos seguir pensando que pueden ser universos separados. Yo puedo comentar un poquito. Por ejemplo, acá la editorial Planeta, una editorial peruana que está en varios países, Planeta, ya están trabajando con Netflix, están haciendo convenios con Netflix para los libros convertirlos en películas. Ya están en ese proceso ya, y también lo están haciendo podcast. O sea, justo conversaba con un directivo de Planeta y nos comentaba que creo que ellos manejan la cuenta de Mario Vargas Llosa, y Mario Vargas Llosa está grabando sus libros en podcast. O sea, Vargas Llosa cuenta su libro con su propia voz, y eso es un producto que ellos lo ofrecen, ¿no? Lo venden por internet para que la gente pueda descargar la novela, y el mismo Mario Vargas Llosa comenta su novela, ¿no? Entonces estamos creando formatos que ya trascienden el propio libro. La línea de negocio de Planeta ya no, como nos comentaba tiempo atrás, la línea de negocio de Planeta, de esta editorial, ¿no? Ya no solo son los libros, ahora ya están planteando ser películas, podcasts y otros productos. Alejandro Loarte ya está listo para no solamente escribir, sino para grabar un audio, para grabar un video, para ser parte de las historias. Bueno, al parecer, aunque uno no lo quiera, ¿no? Tiene que incursionar, aunque sea como suplente, ¿no? En el partido, ¿no? Porque, como dices tú, hay elementos de adecuación, de ajustamiento que tienen que ver con la edad, que tienen que ver con la mentalidad, ¿no? Y me imagino leer un libro como con la voz como la que hablan algunos de la inteligencia artificial en los shorts que están creando sobre Agustina. Me imagino que uno no pueda hablar con esa misma entonación, entonces uno tiene que quedarse como simplemente espectador, como aficionado, ¿no? Pero
formar parte de eso, ¿no? No solo jugar, de repente alentar al equipo, ¿no? Pero inevitablemente, ¿no? O sea, todavía me resisto bastante a estas dinámicas tecnológicas, pero no las voy a incorporar definitivamente, pero tengo que formar parte de estas dinámicas más cercanas, más familiares y más útiles para lo que uno quisiera, ¿no? Por ejemplo, WhatsApp yo no entro todavía ahí, muy difícil, ¿no? Pero hay otras cosas como esto, sí. El libro se llama Agustina, el norte de mi amor. Es una novela, es una historia ambientada en un contexto migratorio. Se puede conseguir en forma de libro o se puede ir siguiendo, como bien escucharon, a través de distintas plataformas digitales que nos van contando fragmentos de la historia y que nos van pintando rostros y matices de los personajes. Nos vamos de franca controversia porque se nos acabó el tiempo, pero me dio mucho gusto conversar con ustedes. Alejandro Loarte desde Nueva York, muchas gracias y qué gran gusto que hayas estado con nosotros hoy en Franca Controversia. Gracias también, Héctor. Gracias, Carlos. Gracias, Fiorella. Gracias, Carolina. Y a el equipo que te apoya. Fiorella Sánchez, gracias por estar con nosotros de vuelta en Franca Controversia. Muchas gracias, Héctor. Nuevamente, gracias por la invitación. Un gusto poder hablar de esos temas, de que nos des un espacio para hablar de esos proyectos transmedia que realizamos ya desde hace años. Y muy feliz de poder participar con el proyecto Agustín, el norte de mi amor. Todavía el proyecto está en pleno desarrollo, todavía tenemos aquí hasta más o menos el 15 de noviembre, así que invitamos a todas las personas que estén escuchando que puedan seguir también nuestras redes sociales. También en Lima, Carolina Ruiz, muchas gracias por estar con nosotros en Franca Controversia. Gracias, Héctor, gracias a tu equipo y gracias a todos los presentes. Un gusto poder compartir, conocerte un poquito, conocer un poco más del programa también. Estamos muy atentos, seguimos también su trabajo y pues sí, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de Agustina, el norte de mi amor. Vamos a tener muchas sorpresas, como la presentación del libro muy pronto, que va a tener incluido un QR que van a poder interactuar, así que los invitamos a que sigan nuestras redes para más sorpresas. Gracias. Y también desde Lima, nuestro colega, nuestro oyente y uno de nuestros contertulios más queridos, el profesor Carlos Terrones. Gracias por estar con nosotros, profesor Terrones. Héctor, muchas gracias por la invitación. Ha sido una linda conversación, conversar temas que nos unen, la literatura, las nuevas tecnologías. Y están en venta en varias librerías acá también de Lima, y ahí lo estaremos informando a través de las redes sociales. Aquellos que quieren adquirir el libro pueden ver la información en nuestras redes. Muchas gracias por la invitación, siempre un gusto. Nos vamos por el día de hoy. Busquen esta historia, no tienen excusas, están en todas las plataformas, es muy fácil de encontrar. Seguramente la historia los va a seducir. Lean la historia, vean la historia, escuchen la historia y tengan buenas tardes y buena suerte. Nos vamos por ahora. Mientras nosotros pensamos en nuestro próximo destino, puedes prepararte para la charla de la próxima semana. Franca Controversia.